después de tanto tiempo, ¿verdad? Creo que la última vez que tuve la oportunidad de poder compartir con vosotros acerca de la carta de Timoteo era en enero. O sea que... y hasta estoy un poco nervioso y todo, ¿eh? Dicen, había un predicador que estaba enseñando a un chico que se estaba preparando para el ministerio, y este chico había predicado unas cuantas veces y le preguntó a este hombre que llevaba más de 50 años ya, ¿no?, pastoreando una iglesia, le dijo, ¿cuándo uno deja de ponerse nervioso, ¿no? Y le dijo, bueno, no te preocupes, a partir de los 50 años eso ya desaparece, ¿no? Así que yo creo que en realidad algo sano, ¿no? Cuando uno realmente siente y entiende la responsabilidad de compartir y traer algo de parte de Dios para cada una de las personas a las que habla, pues se siente pequeño, ¿no? Se siente a veces insuficiente. Así que bueno, me alegro de sentirme así, ¿no? Porque no quiero ser yo el que hable, sino quiero que sea Dios quien hable a través de mí, ¿vale? Así que voy a hacer una cosita, voy a leer yo mismo, como llevo tanto tiempo sin predicar, me voy a tomar el lujo de leer los versículos de los cuales voy a compartir. Después voy a tener un momentito, le voy a pedir a Dios que nos acompañe y que nos ayude, y luego pues voy a comenzar, ¿vale? Así que los versículos que vamos a estar estudiando juntos están en la segunda carta de Timoteo, corresponden a la serie, que llevamos ya bastantes meses con ella, y son los versículos del 11 al 13 de la segunda carta de Timoteo del capítulo 2, ¿vale? Y dice así, son palabras de Pablo a Timoteo, le dice, palabra fiel es esta, que si morimos con él, también viviremos con él. Si perseveramos, también reinaremos con él. Si le negamos, él también nos negará. Si somos infieles, él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Señor, yo la verdad te pido algo que ni yo puedo hacer ni nadie puede hacer, que es escuchar tu voz y que eso nos confronte y nos aliente y nos permita a la vez, justo lo que estábamos cantando, ver tu grandeza, como decía Jorge, compartí hace un ratito, verte a ti. Estamos aquí no por nosotros, estamos aquí porque necesitamos verte una vez más. Y yo te pido que tú obres ese milagro que solamente puedes hacer tú. Así que lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Cuando estaba preparando este mensaje, es muy curioso, ¿no? Estaba preparando este mensaje y cuando ya lo tenía terminado, lo tenía completamente terminado, se me ocurrió una cosa. Dije, oye, ¿y si le pregunto a la inteligencia artificial para que me dé una ilustración para empezar con este mensaje, ¿no? Así que no sé si conocéis qué es la inteligencia artificial. Muchos sí, otros no. Algunos incluso la usan sin que nadie se dé cuenta para hacer cosas que no quieren hacer y que lo haga este sistema. La inteligencia artificial es un sistema informático que se ha desarrollado, lleva desarrollándose mucho tiempo atrás, pero lo que han tratado de hacer es darle inteligencia a las máquinas de manera que tú puedes pedirle cosas en tu lenguaje, en lenguaje humano, y ese sistema te responde también como si fuera un ser humano. Obviamente es muy complejo de cómo funciona, es capaz de aprender, tiene una cantidad de información ahí acumulada muy grande, y fijaos, ¿no? Mi pregunta a la inteligencia artificial fue, dame una ilustración para comenzar un mensaje acerca de 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos del 11 al 13. Así se lo dije. Y la inteligencia artificial me contestó con lo siguiente, dijo, imagina que estás construyendo un chatbot con tecnología de inteligencia artificial. Este chatbot es capaz de aprender y resolver problemas, pero también puede cometer errores. En 2 de Timoteo 2, 11 al 13, el apóstol Pablo nos recuerda que aunque podemos ser infieles, Dios siempre es fiel. Al igual que el chatbot puede cometer errores, nosotros también podemos fallar. Pero Dios siempre nos perdona y nos da una nueva oportunidad. Al igual que el chatbot aprende de sus errores, nosotros también podemos aprender de nuestros errores y crecer en nuestra fe. Así
como el chatbot necesita ser programado y actualizado para mejorar su desempeño, nosotros también necesitamos trabajar en nuestra relación con Dios y en nuestra vida espiritual para crecer y mejorar. Y termina la ilustración diciendo, recordemos siempre que aunque nosotros podemos fallar, Dios siempre es fiel y nos ama incondicionalmente, ¿no? Increíble, ¿no? Increíble. Es el chatbot de John Piper, ¿no? Han sintetizado, ¿eh? Increíble, ¿no? ¿No resulta increíble lo que es capaz de hacer una máquina, ¿no? Suena alentador, suena bíblico, pero hay un problema. Que no es correcto, no está correcto. No está correcto, no es correcta esa interpretación, ¿no? Donde no se equivocó la inteligencia artificial es al decir que podía equivocarse, porque ha fallado. No ha dicho cosas que no sean correctas, son incompletas, no están conectadas bien. El texto que vamos a estudiar esta mañana, que he leído hace un momentito, es un texto que normalmente se interpreta mal, se suele interpretar mal, se le da un enfoque incorrecto. Es más, yo mismo, durante años, al leerlo, le he dado un enfoque incorrecto por un pequeño problema, y es no mirar el contexto. ¿No? Estoy leyendo algo y no miro el contexto de dónde está ubicado eso, ¿no? Y es muy importante volver a recordar, yo sé que lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Pero es muy importante recordar que las palabras que Pablo expresa aquí están dirigidas en primer lugar a Timoteo. Y también es muy importante saber quién era Timoteo. Y Timoteo era un joven de carácter más bien débil. Era un pastor, era un chico que había sido discipulado, estaba siendo mentoreado por Pablo, que había sido llamado a ser pastor y que una o varias de sus tareas eran dirigir a la iglesia de Éfeso al corazón de Dios, utilizando únicamente el Evangelio. Timoteo debía usar el Evangelio, el mensaje que Jesús trajo acerca de su muerte, su resurrección y todos los resultados de eso, de la gracia, de todo esto que conocemos también. Eso era el llamado de Timoteo. El llamado de Timoteo era vivir para enseñar y comunicar y modelar eso, ¿no? Y por otro lado, había otra tarea que hemos ido caminando por la carta y que la hemos visto varias veces y que Pablo va a seguir recordándoselo a Timoteo, y es justamente necesitaba confrontar a personas que estaban evitando o estaban entorpeciendo que realmente los creyentes, los cristianos, pudieran vivir la vida en base al Evangelio, en base a la gracia de Dios. Esa era su tarea, ¿vale? También hay algo muy interesante en esta carta, que lo hemos visto en pasajes anteriores, y si leemos bien la carta nos damos cuenta de que Pablo le está comunicando a Timoteo que si uno quiere vivir genuinamente la vida cristiana, no puede desconectarla del sufrimiento. Son dos cosas que están unidas. O sea, no puedo desconectar estas dos cosas. Van unidas. No son conocidas, son amigas entre ellas, ¿no? No se pueden separar. Pero la gran pregunta aquí es la siguiente. ¿Cómo? Porque los dos mensajes anteriores, tanto Gaby como Leo estuvieron hablando acerca del sufrimiento, y aquí la clave es, bueno, si el sufrimiento es algo que nosotros no abrazamos y que no nos gusta y que escapamos de él, ¿cómo podemos abrazar esta realidad en Cristo, ¿no? ¿Cómo puedo decir que sí a algo que no suena agradable? ¿Cómo puedo hacerlo, no? ¿Cómo puedo lidiar con la duda cuando llegue el momento de la prueba? Cuando llegue el momento donde tengo que asumir algo que no quiero, que no me gusta, que tengo que vivir unas circunstancias que son feas. ¿Cómo conciliamos eso, no? Fijaos qué interesante, ¿no?, lo que hace Pablo. Después de invitar a Timoteo al sufrimiento, varias veces lo dice, no voy a mirar los versículos porque no quiero extenderme mucho, pero varias veces le dice que sufra, igual que él ha sufrido por Cristo. Y es muy interesante, ¿no?, que después de invitar a Timoteo al sufrimiento como una parte imprescindible de la vida cristiana genuina, lo que hace Pablo aquí es, le recuerda a Timoteo cómo es la fidelidad de Dios. Eso es lo que hace, ¿no? Ahora, ¿cómo hace esto? ¿Cómo hace esto Pablo? Bueno, Pablo lo hace utilizando dos facetas o dos caras de la fidelidad de Dios.
Por un lado habla de la promesa o de las promesas de Dios y por otro lado habla de la advertencia de Dios, ¿no? Y para Pablo estas dos cosas tienen que ver con la fidelidad de Dios, tampoco las puede desconectar. Así que antes de empezar a mirar estos dos aspectos de los que Pablo está hablando en este texto, me gustaría quedarnos un momentito y observar cómo empieza Pablo esta parte de la carta que le escribe, ¿vale? Y él empieza con esta frase tan cortita, ¿no? Él empieza diciendo, palabra fiel es esta. Palabra fiel es esta. No es la primera vez que lo usa, es la segunda vez, ¿no? Y además esta frase es muy curiosa porque solamente la usa Pablo cuando escribe cartas personales, es decir, a Timoteo y a Tito. ¿Y por qué es tan importante? Bueno, porque cada vez que veamos esta frase, lo que está indicando es una marca, es un lugar donde tenemos que pararnos, porque lo que Pablo va a decir es algo extremadamente importante. Todo lo que dice en la carta es importante, pero en concreto para Timoteo y sus circunstancias, esto es lo más importante, o una de las cosas más importantes. Es como cuando nosotros tomamos un manual de instrucciones, seguro que todos habéis cogido alguna vez un manual de instrucciones, ¿no? O a lo mejor sois como yo, que no lo usáis hasta que os dais cuenta de que lo necesitáis, ¿no? Hasta que uno necesita montar el mueble que no sabe ni cómo se monta, ¿no? Especialmente los de IKEA, que como no mire el manual de instrucciones te puedes quedar perdido totalmente, ¿no? Pero en los manuales de instrucciones hay unos dibujitos, unas marcas que están diseñadas para llamar la atención de la persona que está leyendo y que se detenga y diga, oye, aquí es importante. Como no pongas este tornillo, posiblemente el mueble se te va a caer, ¿no? Y luego no lo vas a poder poner, que es peor todavía, ¿no? Pues eso es lo que Pablo está haciendo aquí, ¿no? Le está diciendo a Timoteo, mira, de todo lo que te estoy escribiendo en esta carta, especialmente tienes que fijarte en esto. Esto es tremendamente importante para ti. Así que, ¿por qué? Porque Timoteo estaba, en el contexto, si te das cuenta, Timoteo estaba luchando con la duda, estaba luchando con temor, estaba luchando con tener que enfrentar a otras personas, tenía que afrontar cosas que no eran agradables. Acordaos que Pablo estaba en la cárcel y eso era vergonzoso, tenía que luchar contra la vergüenza, ¿no? Incluso en textos anteriores estuvimos viendo cómo Pablo le decía, mira Timoteo, ¿sabes qué? Estás tratando de escapar de esto entreteniéndote en otras cosas, no, dedícate a esta realidad, ¿no? Dedícate a esto, ¿no? Ahora bien, ¿por qué Pablo dice que esto que va a decir ahora es una palabra fiel? ¿Por qué? ¿No? Bueno, en primer lugar, porque esta palabra va a definir, lo que va a decir, lo que va a expresar, define la fidelidad de Dios en la práctica. Esto que va a decir Pablo tiene que ver no con lo que él se imagina, sino con el carácter de Dios, de cómo funciona Dios. Es una forma de descubrir el corazón de Dios y ver cómo funciona la fidelidad de Dios, ¿no? Y eso tiene la cualidad de que no importa o depende de si una persona lo siente o no lo siente. Lo que importa es que es una verdad que se fundamenta en el carácter de Dios. Y eso es como una piedra, es una roca, no se mueve. Por eso Pablo le dice a Timoteo, fíjate en esto, quédate con esto, guárdalo, atesóralo, ¿no? Además, si os dais cuenta, Pablo empieza diciendo que esta palabra es fiel y al final del fragmento de texto que hemos leído dice que Dios es fiel. Hay una conexión ahí, es decir, lo que Pablo está diciendo tiene que ver con la esencia de Dios mismo, como digo, ¿no? Pero hay otra observación súper interesante, quizá un poquito más práctica de la situación, ¿no? Es muy importante saber lo siguiente: ¿quién es el que está diciendo esto? ¿Dónde está diciendo esto? ¿Y cuándo está diciendo esto? Son 3 preguntas de observación. ¿Quién está diciendo estas palabras? Lo sabemos, ¿no? Sabemos que es Pablo quien está diciendo estas palabras. ¿Dónde las está diciendo? ¿La está diciendo dónde? ¿Dónde está Pablo? Está en la cárcel, está encarcelado. Está en un sitio... Las cárceles en Roma, en esa época, no eran como las que hay ahora. No es como la de Laurín que tenemos aquí. Eran cárceles donde no les daban de comer y no les daban nada. No, tenían que traerle cosas de fuera. Era un sitio terrible. Yo quiero que te imagines privado de gente y privado de todas las necesidades y pasar un día, otro día, otro día, otro día. Ahí es donde estaba Pablo, ¿no?
pasando frío, ¿no? Que sabemos que pasaba frío porque le pidió a Timoteo en algún momento que le mandara algo para arroparse, ¿no? Y súper importante también lo siguiente, ¿cuándo escribe esto Pablo? ¿Cuándo lo escribe? Bueno, lo escribe cuando sabe que le queda poco tiempo de vida. O sea, un poco más adelante en esta misma carta, Pablo le dice a Timoteo que ya sabe que está llegando al final de su día, ya sabe que va a morir. O sea, ya hay una sentencia, él tiene claro lo que va a pasar, ¿no? Le queda poco tiempo de vida. Ahora, ¿cómo Pablo puede expresar con convicción lo que está diciendo ahora mismo? Bueno, hay varios factores, ¿no? Primero, Pablo no es como el vendedor que tú vas al concesionario y te trata de vender la marca del vehículo y te dice, no, es que un coche es buenísimo, es que la tecnología que tiene, y luego te das cuenta que él tiene otro coche de otra marca distinta, de cualquier otra. Te está tratando de vender algo que no es una realidad en su vida. Pero Pablo no es así. O sea, Pablo está hablando desde la experiencia de estar con Cristo, del poder del Evangelio en su vida. Está hablando de una realidad que no está solamente en su imaginación. No es que esto sea muy bueno y te lo estoy tratando de vender. No, te estoy hablando de una experiencia de vida. No es lo mismo que alguien te diga, mira, la verdad siento que hayas perdido un hijo, a que venga alguien y te diga, ¿sabes qué? Yo entiendo que tú has perdido un hijo. Yo lo entiendo también. Pablo está comunicándole a Timoteo, ¿sabes, Timoteo? Yo he experimentado el poder de Dios. Yo sé lo que es el Evangelio. Y te invito a que tú también lo vivas. También Pablo había visto esa realidad en la vida de otras muchas personas. No solamente era una experiencia, no era una realidad de la presencia de Dios en su vida, sino que era la experiencia de ver muchas personas viviendo las mismas realidades. En el contexto, no querer huir de la situación de sufrimiento, no querer huir de la cárcel, no cuestionar la situación y desestabilizarse porque las cosas no eran como pensaban. Lo vivía él y lo había visto en la vida de otras muchas personas, ¿no? Había evidencia clara en otras vidas de otros creyentes que los rodeaban, ¿no? De hecho, eso era lo que a Pablo más felicidad le daba, ver cómo personas se enamoraban de Cristo y eran cambiadas por él. Y eso les generaba una alegría, entre paréntesis, es lo mismo que Dios disfruta también, ¿no? Ahora, también quiero que pienses en lo siguiente, ¿no? ¿Qué es lo que suele ocurrir cuando una persona se da cuenta que le queda poco tiempo de vida? No le cambia la vida de la noche a la mañana. No empieza con su lista de no, la lista se acorta y las cosas importantes van subiendo de prioridad. Lo más importante se pone al principio, ¿o no es así? Una persona con poco tiempo de vida, si realmente es sabia, prioriza lo que es realmente importante, ¿no? Y para Pablo, el elemento fundamental para transitar por el sufrimiento es meditar en la fidelidad de Dios. Por eso se detiene y le dice a Timoteo, ¿sabes qué? Esto sí que es palabra fiel, esto sí que es una palabra que tiene fundamento. Quédate aquí un rato, piensa conmigo, ¿vale? Medítala, mastícala, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer nosotros, mirar la fidelidad de Dios, como he dicho al principio, en estas dos facetas, ¿no? Con respecto a sus promesas, que es la primera parte, que es la segunda parte del versículo 11 y la primera del versículo 12, y luego la parte final de este texto que tiene que ver con la fidelidad de Dios en sus advertencias, ¿no? Así que vamos a mirar estos dos versículos. Y los voy a leer otra vez. Dice Pablo aquí, que si morimos con Él, también viviremos con Él, si perseveramos, también reinaremos con Él, ¿no? Y he marcado algunas palabras en este texto para que nos podamos dar cuenta que ambas frases forman voy a decir una palabra, una frase un término un poco técnico, ¿no? Pero es un paralelismo sinónimo positivo. Bueno, a ver cómo explico esto. Básicamente es muy sencillo, ¿vale? Es una misma idea que se repite de forma diferente y es una misma idea que muestra una característica positiva, ¿vale? Esto a nosotros nos suena extraño, pero para los judíos, para los hebreos, era la forma en la que de alguna manera
llamaban la atención. Era como cuando nosotros hacemos rimas, ¿no? Nuestra rima es una rima sonora, pero los hebreos la rima era conceptual, era de conceptos, ¿no? De hecho, dicen los eruditos que lo que Pablo está diciendo aquí no son sus propias palabras, sino realmente es la parte de una canción que cantaban los cristianos. Y esto es lo que Pablo está comunicando a Timoteo, ¿no? Pero es curioso que ambas frases, que son paralelas, son condicionales. Es decir, que hay algo que se tiene que cumplir para que la segunda parte se cumpla. Es decir, viviremos con Él, reinaremos con Él, están condicionadas a algo que tiene que ocurrir primero. Es decir, morir con Él, perseverar, ¿vale? Son condicionales, ¿no? Básicamente, fijaos, ¿no? Lo que está diciendo Pablo es si realmente yo soy una persona cristiana, si yo realmente he conocido a Jesús, porque al final es el sinónimo, ¿no? De vivir con Él y reinar con Él, tiene que ver con un vínculo con Jesús. Por lo tanto, está hablando de personas que realmente han conocido a Jesús, ¿no? Que son cristianos, que son creyentes. Y esa es la condición, tiene que cumplirse esa condición. Así que es clave aquí entender qué quiere decir si morimos con Él, ¿no? Necesito saber qué quiere decir eso exactamente, ¿no? Porque si no, no sé si la segunda condición se cumple en mí o no se cumple en mí, ¿no? No voy a darle muchas vueltas a esto, ¿no? Pero básicamente morir con Él quiere decir esto, ¿vale? Quiere decir haber muerto a mí mismo, y es justamente lo que ocurre cuando nos convertimos en cristianos. Es morir a uno mismo, ¿vale? Ahí podría teológicamente explicarlo, pero Pablo lo explica muy bien cuando le escribe a la iglesia de Galacia, a los cristianos de Galacia, y él en Gálatas 2:20 dice lo siguiente, dice, hablando justamente de esta realidad que se produce, ¿no? Cuando nos convertimos, cuando aceptamos a Jesús, ¿no? Dice, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a mí mismo por mí. ¿Vale? Bueno, da un poco de miedo, ¿no? Parece como que me quitan la vida, ya no soy yo quien vive, ¿no? O sea, dejo de ser la persona que tiene vida, entonces soy como una marioneta. Eso no es lo que está diciendo Pablo, ¿no? No es eso, ¿no? Porque a veces cuando leemos esto, ¿no? Cuando pensamos en lo que ocurrió en la cruz y lo que se produce en nosotros cuando nos vinculamos a Jesús, cuando realmente nos entregamos a su amor y a su perdón y nos arrepentimos, uno suele pensar que morir a uno mismo es, fijaos, ¿no? Qué interesante, ¿no? Dejar lo que me gusta hacer y no debo hacer para comenzar a hacer lo que debiera hacer, pero no disfruto. Es como, vale, o sea, morir a mí con Jesús quiere decir que, bueno, yo ya las cosas que me gustan y que me interesan las dejo a un lado y comienzo a vivir una vida en la que tengo que ser alguien que se ajuste a lo que Jesús dice que debiera ser. De una forma más sencilla, tengo que ser un buen cristiano. Tengo que ser una buena persona, tengo que hacer lo que hace un cristiano y claro, hay cosas que tengo que dejar de hacer porque no son buenas y tengo que empezar a hacer otras cosas. Y este es el enfoque, no estoy diciendo que no haya parte de verdad aquí, pero a veces el enfoque es ese, el enfoque es morir a mí mismo es, en cierta manera, hacer todo el esfuerzo para tratar de ser la persona que debiera ser porque Jesús murió por mí. Pero en realidad es algo mucho más sutil, es mucho más profundo, ¿no? Morir a mí mismo significa dejar de vivir tomando atajos. Tomando atajos. Es mi forma rápida o sencilla de decirlo, ¿no? Fijaos en el contexto. Lo que está pasando es que Timoteo quiere renunciar al sufrimiento. La lucha que tiene Timoteo es, no, la vida cristiana no puede ser que yo tenga que sufrir o que tenga que pasarlo mal o que tenga que vivir incomodidades. Y la lucha de él es
¿Cómo puedo saltarme esto? ¿Cómo puedo dar un salto de estas realidades? ¿Cómo puedo evitar esto? Y lo que Pablo le está diciendo es que si él ha muerto con Cristo, entonces no debe huir de ahí, no debe escapar de ahí. Porque Dios en todo este tipo de cosas está haciendo un montón de actividades dentro de ti. De hecho, si realmente quieres vivir una vida donde disfrutes a Jesús, donde Él sea tu todo, entonces tienes que transitar por aquí. No puedes buscar un atajo. Es como quien quiere comer una buena comida y pretende hacerla en 2 minutos en el microondas. No se puede, es imposible. A lo mejor te la puedes comer, pero no tiene la calidad, la profundidad, los sabores de una buena comida hecha, ¿no? Pero claro, esto suena muy ahí flotando en el aire, ¿no? Y esto como me lo como yo en la realidad, ¿no? Bueno, yo quiero poneros algunos ejemplos de cómo tomamos atajos en la vida, en las circunstancias que afrontamos día a día, ¿no? Mira, bueno, algo que quería decir también, ¿no? En realidad, buscar un atajo, porque a lo mejor nos quedamos un poco ahí en el aire, buscar un atajo al final es tratar de satisfacer una necesidad profunda fuera de Dios. Es decir, al final es, bueno, como Dios está tardando, como veo que no está respondiendo, como veo que en realidad no es lo que Él debiera hacer, entonces yo busco una alternativa, yo busco otra cosa. Incluso siendo cristiano, constantemente vivo con esta lucha, constantemente busco estos atajos, estas alternativas, ¿vale? Entonces quiero volver a lo que estaba diciendo, ¿no? ¿Cómo se vive esto de una forma práctica? ¿Cómo me encuentro yo con esta realidad de que estoy tratando de atajar? Bueno, por ejemplo, imagínate, ¿no? Hay una necesidad, hay un deseo, quiero ser amado. La mayoría de los que venís a esta iglesia sabéis que enfatizamos mucho lo que son los deseos, los afectos, apuntar al corazón, que lo que deseamos no está mal, nuestros deseos no están mal. El problema está en dónde vamos a buscar a satisfacer esos deseos y que detrás de esos deseos hay cosas mucho más profundas que son diseño de Dios y que la invitación de Dios a través del Evangelio es que encontremos satisfacción en Él, ¿vale? Entonces imaginaos, ¿no? Siento que quiero ser amado, necesito ser amado, necesito afecto, ¿no? Necesito el afecto de alguien, lo necesito. Y mi forma de manejar esta situación, de atajarla, es comenzar a fantasear y soñar con una relación que le dé sentido a mi vida. Y comienzo a buscar a esa persona. Y cuando surge alguna alternativa, automáticamente me reoriento y comienzo a construir mi plan de vida y comienzo a soñar, bueno, ¿y si esta persona, y si yo pudiera empezar a salir con ella, y si nos casamos, y si en realidad, y entonces yo ya sería la persona más feliz del mundo, y entonces me entendería y me comprendería, y juego con esto en la mente y le voy dando vueltas? En realidad estoy tomando un atajo. Y no estoy diciendo que esto esté mal. Estoy diciendo que cuando esto ocupa el primer lugar en mi corazón, estoy buscando un atajo. ¿Y cómo manejo esto? ¿Muriendo a mí mismo? Bueno, lo primero que yo necesito para poder lidiar con esto es buscar llenarme del amor de Dios. Utilizar las disciplinas espirituales no para cumplir con ellas, sino para poder tener una experiencia del amor de Dios que me llene, porque no es una ilusión, como Pablo no está comunicando una ilusión, es una realidad que está presente ahí y que Dios quiere volcar sobre mí, y entonces mi corazón estará preparado para poder afrontar esa realidad y decir, vale, sí, Dios me ama, me gustaría ser amado por una persona, me gustaría tener una relación, pero esto no me domina, no me convierte en una persona, no soy alguien que estoy tratando de robar este amor a otra persona, sino que tengo un corazón calmado, que espera la respuesta de Dios. Y mientras tanto me entrego a otras cosas, ¿no? Por amor a Él. O por ejemplo, quiero seguridad, ¿no? Me gustaría llegar a fin de mes sin ponerme nervioso, ¿no? Lo decía antes, mirando la cuenta del banco a ver si llega o no llega el recibo y
Y entonces me desespero por mejorar mi economía, empiezo a buscar trabajo, me registro en LinkedIn, empiezo a mandar currículum por todos sitios. LinkedIn es una web de búsqueda de trabajo, ¿vale? Para los que no sepáis. Pero estoy desesperado buscando ahí y hablando con todo el mundo y por la noche pensando, y bueno, ¿cómo puedo mejorar mi currículum? Y estoy inquieto y todo esto, ¿no? ¿Está mal cambiar de trabajo? ¿Está mal tener una situación económica mejor? No, no está mal. El problema es cuando eso se apropia de mi corazón. Y tomo el atajo. ¿Cómo manejo esto? Bueno, la invitación a morir con Cristo es decir, vale, voy a buscar otro trabajo, pero con un corazón confiado en Dios, sabiendo que Él va a hacer lo que es mejor para mí. Darme un trabajo o no. Porque quizá tiene que enseñarme cosas. Pero me siento amado por Él. Y estoy confiado en Él. Yo ya no necesito vivir así. No necesito vivir así. Puedo soltar esta realidad. La puedo soltar en Él, ¿no? Igual tengo algunos ejemplos más, pero lo vamos a ir pasando, ¿no? Por ejemplo, quiero ser aceptado, ¿no? Esa necesidad de sentirnos aceptados por el resto de las personas, ¿no? Que nos vean bien, que les resultemos simpáticos, que les resultemos inteligentes, atractivos. Claro, entramos en pánico cuando sentimos que decepcionamos a la gente, ¿no? O que la gente está hablando mal de uno, ¿no? Y lo que necesito, en vez de quedarme ahí, es buscar el abrazo y la aceptación plena de Dios por medio de Jesús. Eso es no tomar un atajo. Igual cuando busco ser valorado, ¿no? En vez de desesperarme por mejorarme, es encontrar mi valor en Cristo, encontrarlo en Él, porque está ahí realmente. Está ahí. Está protegido, como dice Colosenses, ¿no? Nuestra identidad está protegida en Él, nadie la puede tocar, ¿no? O quiero no sufrir, como el caso de Timoteo, ¿no? Y la forma de saltarme esto es tratar de buscar alternativas para no afrontar situaciones que me dan miedo. Cuando la invitación es de Dios es confesar mi debilidad, pedirle ayuda y caminar con Él mientras enfrento las situaciones que no me gustan con confianza y con sus fuerzas, ¿no? Ahora, ¿cuál es la consecuencia de esta promesa, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de esta promesa? Bueno, el texto nos dice que la consecuencia de haber muerto con Cristo es la siguiente, que la resurrección pasada de Jesús es nuestra resurrección futura. A veces cuando pensamos en la muerte y resurrección de Jesús es como un evento histórico que se quedó ahí en el pasado, que sí, está bien, yo creo que Jesús resucitó, pero es que eso tiene unas implicaciones increíbles a la luz de lo que dice Pablo. Dice que lo que le pasó a Jesús, a mí me va a pasar. No es que me va a pasar, me pasará. No, es que me va a pasar. Eso que le pasó a Jesús es también para mí. Así que, en esta primera frase, Pablo no se refiere a que si nos morimos siendo mejores cristianos, vamos a estar con Jesús y si no lo hacemos, no. Lo que Pablo está reafirmándole a Timoteo es lo siguiente, le está diciendo que si realmente has tenido un encuentro verdadero con el Jesús resucitado, si Él se ha encontrado contigo de verdad, si no eres como el vendedor del coche que está vendiendo algo que realmente no es real en tu vida, entonces has muerto a ti mismo. Fíjate, si eso ha pasado, entonces lo otro también ha pasado y por lo tanto vas a estar con Él en la eternidad. Vas a estar con Él en la eternidad. Y esta es una verdad que ni tú mismo puedes cambiar, porque Dios es fiel. No lo puedes cambiar tú, ¿no? Es como pasa cuando uno es padre o madre, ¿no? O mejor dicho, cuando uno es hijo. O sea, mi hijo no puede dejar de ser mi hijo. Es imposible. Se puede cambiar el nombre, se puede cambiar los apellidos, se puede ir a, yo qué sé, a Tombuctú, se puede marchar al otro extremo del mundo, cambiarse el peinado, cambiarse lo que sea. Puede hacer muchas cosas, pero nunca se puede cambiar el ADN. Y ese ADN
lo identifica con su madre y con su padre. No puede dejar de ser mi hijo, jamás. Haga lo que haga, no puede dejar de ser. Incluso su propia existencia ya lo ha vinculado a sus padres para siempre, ¿no? Y para poder cambiar esto, lo único que podría hacer sería viajar al pasado y evitar que sus padres lo concibieran, ¿no? Pero es que eso es imposible. Bueno, esto es lo que está diciendo Pablo, que ha ocurrido con nosotros si hemos muerto a Jesús. No hay nadie que pueda cambiar eso. Ni el sufrimiento, ni la circunstancia, absolutamente nada lo puede cambiar. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Y es curioso, ¿no? Porque esta faceta de la fidelidad de Dios es la que vence las dudas y los miedos, ¿no? Esto es lo que está haciendo Pablo a Timoteo, le está ayudando a que use el poder de lo que Dios ya le ha dado en Jesús para vencer sus miedos, sus temores y sus dudas, finalmente, ¿no? Porque, fijaos qué interesante, ¿no? A la luz de lo que Pablo dice, ¿no? Cuando logramos ver nuestros temores, luchas y cargas a la luz de una eternidad junto a Jesús por causa de su amor, un amor inalterable, entonces, ¿sabes lo que pasa? Que el resto de cosas se disipan en lo minúsculo de lo temporal. De pronto, cuando comienzas a ver la realidad de la invitación de Dios a ser parte de su familia, y te das cuenta de que eso no es solamente aquí y ahora, que está muy bien, sino que esto está vinculado a la eternidad con Él, de pronto empiezas a darte cuenta de que tus miedos, tus luchas más reiterativas, todo eso empieza a debilitarse, empieza a perder fuerza, ¿no? Pasa un poco como la película esta que me encanta, ¿no? Charlie y la fábrica de chocolate, ¿no? De la fábrica de Willy Wonka, que supongo que algunos la habréis visto, ¿no? Si no, la tenéis que ver. Esta película es una película de... Hay que verla, ¿no? A mí me encantó cuando leí la novela, tenía 12 años o así, me impactó muchísimo, ¿no? Pero hay una escena muy buena, ¿no? Que justamente cuando Charlie encuentra el billete dorado que lo invita a visitar la fábrica de Willy Wonka. Charlie antes de esto era un niño que vive con una familia muy pobre, tan pobre que tenían que estar ahorrando durante mucho tiempo para regalarle una barra de chocolate en su cumpleaños. Y Charlie, cuando recibía esa barra de chocolate, le duraba un mes, porque iba cortando trocitos, la iba disfrutando. Pero para él era su tesoro, esa barra de chocolate. Pero cuando descubrió que era poseedor de un billete dorado, la barrita de chocolate ya perdió el interés. ¿Por qué? Porque tenía algo muchísimo más grande que todo el resto. Incluso daba igual que era pobre, que si era pobre, que no tenía, le daba exactamente igual, ¿no? Perdió de la vista el contexto de esa realidad al ver lo que había recibido, el regalo tan grande que había recibido. Eso es lo que Pablo está tratando de hacer con Timoteo también. Mostrarle que Dios le ha dado el billete para estar con él durante la eternidad, ¿no? En medio de esas circunstancias. Pero veamos rápidamente la segunda parte del paralelismo, ¿no? Volvemos al texto otra vez. Y la segunda parte dice lo siguiente. Dice, si perseveramos, también reinaremos con él, ¿no? Y cuando pensamos en perseverar, es una palabra que también se puede traducir por resistir, soportar, permanecer, sufrir. La Reina Valera del 60 y otras traducciones la describen como eso, como sufrimiento, usan esa palabra, ¿no? Y cuando uno mira la palabra en griego, la construcción es sobre permanecer, ¿no? Si la miras de forma literal, es como mantenerse ejerciendo la voluntad propia. Pero la idea principal de lo que está diciendo Pablo aquí no es la de enfocarnos en nuestra perseverancia para reinar con él. Pablo no se está enfocando en decir, bueno, si tú te mantienes ahí aguantando fuerte los dientes y soportando esto, entonces Dios te va a regalar su abrazo eterno, ¿no? Él te va a invitar a estar con él durante la eternidad. No. El punto aquí de lo que Pablo está diciendo, como es un paralelismo, es lo siguiente. Pablo está diciendo que la perseverancia, es decir, no huir de las circunstancias que incluyen el sufrimiento por amor a Jesús, es una evidencia de que reinaremos con él. Es decir, si yo me quedo, si llegan las circunstancias estas, complejas, que todos vivimos,
y yo me quedo ahí y me mantengo con confianza, el enfoque no está en lo que mi confianza, el enfoque está en lo que Dios está haciendo en mí para que yo me mantenga ahí. Ese es el enfoque, ¿no? Perseverar, ¿qué es perseverar? Sinónimo, haber muerto con Cristo, haber muerto nosotros mismos, haber experimentado el Evangelio, amar a Jesús y disfrutarlo, porque es el objetivo de vida. Son sinónimos, en realidad. ¿Por qué permanecemos? Porque hay un tesoro que queremos. ¿Y quién ha permitido que eso sea un tesoro? Dios mismo en nuestras vidas, ¿no? Así que lo que Pablo está tratando de hacer aquí es ayudar a Timoteo a que mire lo que Dios ha hecho y está haciendo en su vida. Que él vuelva a mirar las evidencias de que realmente tiene a Dios en su vida para que pueda mantenerse ahí y permanecer. Y quizá Timoteo sí tiene miedo, es un chico débil, pero justamente esas luchas que están teniendo son las marcas de alguien que ama a Jesús porque ha sido tocado por su amor primero. Y el gran desafío para todos nosotros es mirar si en nuestra vida hay evidencias de esto. ¿Hay evidencia en tu vida o en mi vida de que realmente Dios ha tocado nuestro corazón? ¿Hay evidencia de que hay un objetivo de vida nuevo? ¿Hay un cambio de afecto ahí? Ese es el gran reto para todos nosotros, ¿no? No me queda mucho tiempo, así que voy a tener que correr un poquito más. Pido disculpas, pero es lo que tiene. Desde enero, sin compartir, es como uno tiene acumulado muchas cosas, ¿no? Pero sí me gustaría no quedarme sin abordar lo siguiente, que es la segunda parte justamente de este texto, ¿no? Que es la parte, entre comillas, negativa, ¿no? O sea, la fidelidad de Dios en sus advertencias, que es del versículo 12b hasta el último, ¿no? Y dice así, lo leemos otra vez, ¿no? Que la estructura es muy similar al que hemos visto anteriormente. Dice, si le negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Y cuando miramos este texto, solemos enfocarnos en el aspecto positivo, igual que la inteligencia artificial. Cuando yo le pedí la ilustración, el enfoque estaba en, bueno, no importa lo que nosotros hagamos, ¿no? Que Dios siempre se mantiene fiel, ¿no? Pero bueno, como he dicho, ¿no? Estas dos paralelismos enfatizan una dimensión negativa de la fidelidad de Dios. Otra cara de la moneda, que no podemos separar de ahí. Pero antes, porque, claro, hablábamos de una promesa al principio, esto es una advertencia. Las advertencias siempre nos gustan menos, ¿no? O sea, se sienten como algo feo, ¿no? Hoy día estamos viendo en un momento histórico donde todo aquello que se siente como negativo se toma como una agresión a la persona. No puedes hacer sentir mal a nadie porque estás agrediendo a su identidad. Hay que hacer que la gente se sienta bien. No puedes decir las cosas que no gustan. No puedes corregir a las personas. Pero en realidad eso no es amar a las personas. Por eso esta segunda parte habla de las advertencias de Dios, porque forman parte de su amor también, ¿no? Cuando uno ama a una persona, tiene que advertir a esa persona, porque hay cosas que dañan a esa persona, ¿no? Así que me gustaría, con esta confusión me gustaría hacer algo, me gustaría que viéramos la diferencia entre una amenaza y una advertencia, porque a veces cuando vemos que alguien está advirtiendo, se toma como una amenaza, pero es porque no entiende la diferencia en ese concepto. Así que rápidamente vamos a ver qué diferencia una amenaza de una advertencia, ¿vale? Mira, fijaos, la amenaza tiene siempre como objetivo obligar. Es cómo coacciono a esa persona, cómo la obligo, cómo de alguna forma la convenzo a la fuerza para que haga algo que quiero que haga. En cambio, la advertencia tiene como objetivo persuadir. Es decir, convencer a la persona para que tome una buena decisión. Fijaos, la diferencia. Obligo a la persona, persuado a la persona para que tome una buena decisión. En la amenaza el enfoque está en el bien de quien amenaza. Es decir, la persona que amenaza lo que quiere es algo de esa otra persona. O quiere algo de esa otra persona porque quiere usar a esa persona como un vehículo, o en realidad esa persona es un obstáculo y tiene que apartarla. Entonces la amenaza y la obliga a hacer algo que no quiere. En cambio,
el enfoque de la advertencia está en el bien de quien es advertido. Advierto a alguien porque estoy mirando por su bien, porque me importa. Por eso la advierto a esa persona. En la amenaza, el motivador, es decir, lo que impulsa a hacer esto es el egoísmo. Es lo que yo puedo obtener de esa persona. En cambio, en la advertencia, el motivador es el amor. Es cómo puedo hacerle bien a esta persona, de qué manera le hago bien. Y por último, la amenaza dice a la persona, si no obedeces, yo te haré mal. Si no haces lo que yo digo, te voy a castigar. Voy a hacer que sufras. La advertencia, lo que le dice a la persona es, si no obedeces, te irá mal. Si no consideras lo que yo te estoy diciendo, vas a pasarlo mal. ¿Vale? Muy importante esto, porque cuando nosotros vamos a la Biblia, sí, se muestra el carácter de Dios santo, pero lo que Dios hace es constantemente advertir. Y a nosotros también lo hace, los cristianos también lo advierte. ¿Sí? Ahora que sabemos cuál es la diferencia entre lo que es una amenaza y una advertencia, cuando leemos estos versículos que acabamos de leer, que hablan de negar a Dios y que Dios nos niega a nosotros, usualmente se suelen aplicar de la siguiente manera. Se aplica de la siguiente forma. Bueno, aquí Pablo lo que está diciendo es que si en una conversación yo no comparto el Evangelio por vergüenza, o hay algún tema ahí candente de estos que ya sabemos que hay un montón, donde yo tengo una convicción cristiana que va en contra de esta realidad, me callo, entonces realmente, que normalmente son cosas controversiales, ¿no? Ideología de género, etcétera, 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 ¿no? Aborto, miles de cosas, ¿no? Pues si yo me callo, entonces estoy negando a Cristo. Vale, sí, pero es más profundo también, más profundo que eso, ¿no? Porque en realidad detrás de todo eso lo que hay es lo siguiente, ¿no? Negar a Dios es no creer que Él es mi verdadera satisfacción, mi seguridad y mi identidad. Quizás yo no comparto el Evangelio, pero me da miedo porque me importa mucho lo que los demás puedan pensar de mí. Porque tengo que enfrentar una situación donde no sé cómo voy a marcar esta situación, pero el problema no es ese, el problema es lo que hay debajo de eso, ¿no? Es que no he encontrado mi verdadera satisfacción, mi verdadera seguridad, mi identidad en Cristo y que Él me está amando a pesar de la situación y de las circunstancias. Es más, me está amando a través de las circunstancias que estoy viviendo. ¿Y qué significa que Él nos negará? Bueno, Pablo nos está diciendo que cada vez que nosotros fracasemos es que Dios nos va a negar. Lo que Pablo está enseñando aquí es que la única forma externa en la que podemos saber si alguien es realmente creyente es si sigue siéndolo hasta el final. Y la Biblia es muy clara en esto. Aquí la vida cristiana no es como la empieces, es como la termines. O sea, no es que en un momento determinado de pronto diga, ¡ay, qué bueno! No, es como la vivas, porque en realidad eso es la evidencia de que tienes a Dios dentro de ti, que está activo. Nosotros no sabemos no tenemos la capacidad de poder hacer rayo X de qué tiene cada persona dentro. No podemos hacer un juicio de si una persona ha conocido a Cristo o no lo ha conocido. Hay evidencias que uno ve, más claras que otras, pero finalmente la prueba final es si esa persona sigue siéndolo hasta el final, ¿no? Si alguien abandona a Jesús de forma definitiva, entonces nunca conoció a Jesús de verdad. Quizá conoció una versión de Jesús heredada, imaginada, pero nunca lo conoció de verdad. Su negación, la negación de Dios, en realidad es la realidad de lo que él estaba viviendo. Es decir, Dios lo niega porque esta persona realmente no lo conocía, ¿no? Y Dios le dará a esa persona lo que en realidad siempre había estado haciendo, negando a Dios. Así que abandonar la fe significa que nunca la tuvimos. Nunca estuvo ahí. Y estamos ya terminando y quisiera ir justamente al último versículo, ¿no? Que es
digamos, el que más conflicto, que más dificultad a veces, ¿no?, a la hora de interpretarlo, que es el que habla de que si nosotros somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo, ¿no? Y como siempre se interpreta así, ¿no? Como Dios siempre es fiel, no importa cómo vivas y lo que hagas, porque Él siempre va a mantenerse a tu lado. No importa lo que tú hagas, vive como quieras, ¿no? No importa. Dios es fiel, tarde o temprano Él, de alguna forma, va a seguir manteniéndose a su lado, ¿no? Y esta afirmación contiene verdades que se aplican a los que realmente están unidos a Jesús, los que realmente han abrazado a Cristo, pero no es lo que Pablo está diciendo, ¿no? El enfoque que Pablo está trayendo aquí es en contrastar cómo es Dios y cómo no somos nosotros. Lo que está diciendo es que Dios es fiel tanto en sus promesas como en sus advertencias. Es decir, Dios promete que los que son suyos van a ser suyos hasta el final, pero también Dios promete que los que no han tenido un verdadero encuentro con Él, que no son fieles, Dios los va a rechazar. Esa es la realidad. O sea, hay dos caras de una moneda que no se pueden separar. Es la forma en la que Dios combina su misericordia y su justicia, ¿no? Y es interesante, ¿no? Como si yo miro mi propia vida, veo que cómo las circunstancias, las situaciones, los miedos, me hacen cambiar de opinión tan rápido. Hoy pienso A, mañana me pasa cualquier otra cosa y pienso B. Pero Dios no funciona así. Dios no va a cambiar de idea respecto a su corazón. Él es fiel, Él no cambia de opinión. Nadie ni nada puede afectar sus emociones y su corazón y sus afectos profundos hacia los que son suyos, ¿no? Incluso la disciplina que Dios tiene con nosotros constantemente es una manifestación de esa realidad, de ese amor tan fiel y tan fuerte, ¿no?, hacia nosotros. El problema es que muchas veces nosotros pensamos que lo que Dios hace con nosotros es firmar un contrato, ¿no? Cuando tú firmas con un contrato, ahí no hay un vínculo con la persona más allá de lo que tú estás negociando. Te compras un coche, te comprometes a pagar las letras, pero a esa persona no le importa cómo eres tú, lo que le importa es que pagues y que cumplas. Fin, eso es lo que le importa. Ahora, en realidad, la invitación de Dios es algo, es un compromiso, es como una especie de matrimonio, es un compromiso, ¿no? Porque el corazón de Dios está involucrado ahí. Él es fiel porque está involucrado con todo su ser, ¿no? Con todo su ser, con todos sus afectos. Es lo que nos demostró a través de Jesús, ¿no? Porque la fidelidad de Dios es inmutable y sí, no depende de nuestra fidelidad, pero a su vez nuestra fidelidad es una evidencia de su fidelidad en nosotros. Parece un trabalenguas, pero nuestra fidelidad es una forma en la que se muestra que Dios está siendo fiel dentro de nosotros, que Él sigue siendo fiel, que Él no se marchó, que Él está ahí, que no se va a marchar, ¿no? ¿Por qué? Y ya acabo con esto, ¿no? ¿Por qué Pablo utiliza promesas y advertencias? Porque es el mismo método que Dios usa con nosotros para mostrar su fidelidad y su amor, ¿no? Nos asegura sus promesas, ¿para qué? Para que no nos desalentemos, para que si estamos luchando con la realidad de nuestra propia vida, de nuestra inconstancia, sigamos adelante. Pero también nos advierte para que no acabemos engañados por nuestra autoconfianza. Porque todos, a veces vivimos confiados en nosotros mismos, más que en Él, ¿no? Es una forma de despertarnos. Así que, si tú estás en Jesús y conoces que cada día tienes esa lucha por amarlo, por descubrirlo, por experimentarlo, por buscarlo de una forma profunda, tienes una lucha donde quieres que Él sea lo primero en tu vida y ves las realidades de que sí, no puedes alcanzar eso que quisieras, pero hay una búsqueda de esa realidad, donde descansas en la gracia de Dios, en su perdón. Pero en tu vida, el motor de tu vida no es hoy A, mañana B y tercero C. Sí, tienes lucha. Pero si miras en lo profundo de tu corazón, hay una imagen, es la imagen de Cristo, eso es lo que buscas. Si tú estás ahí, estas palabras
son para alentarte, son para que sigas adelante, para que no busques atajos, para que lo busques a Él, para que camines con confianza y con esperanza sin importar lo que venga, porque Él está ahí. Él está ahí siempre, siempre. ¿No lo ves? No importa. Quizá no lo sientas, no importa, Él está ahí. En cambio, si eres consciente de que en tu vida Jesús es solo un concepto más, es un hueco más, sí, quizás es algo que está ahí, sí, tus padres te hablaron de Él, sí, una buena persona, sí, lo saco de vez en cuando, pero no afecta a tu vida, pero no hay una marca de su persona en tu vida, entonces estas palabras son un indicador amoroso de parte de Dios, que te está desafiando a que hagas algo que quizá hace tiempo que no te has planteado. Es como la señal de alarma de un tren que está a punto de pasar y que te están invitando a salir del autoengaño y volver a buscarlo de verdad, porque Él quiere ser encontrado. Él quiere encontrarse contigo. Y quizá necesitas escuchar esto otra vez, salir de la mediocridad. Así que mi invitación, no sé, cada uno, yo sé que aquí cada uno estamos viviendo una situación, circunstancias diferentes, distintas, pero obviamente Dios tiene un objetivo esta mañana contigo, quiere hablarte, quiere alentarte o quiere confrontarte. Espero que lo haya conseguido a través de mí, de mi debilidad, y quisiera acabar con algo que dice un comentarista bíblico que se llama Gordon Fee, que me encantó. Él dice lo siguiente, dice: los creyentes en Cristo son personas del futuro, un futuro seguro, que ha comenzado en el presente. Son ciudadanos del cielo que viven la vida del cielo en el presente, en cualquier circunstancia en la que se encuentren. En Cristo somos ciudadanos del cielo, de algo más grande que nos cuesta expresar con las palabras. Y no porque seamos mejores, sino porque Él es bueno, porque es una invitación de su parte. Así que, ¿por qué no tomamos unos segundos para agradecer a Dios por este rato y pedirle que estas verdades calen dentro de nosotros y que Él las use para que realmente se produzca ese clic en nuestro corazón hacia Él? Señor, gracias por, como siempre, tu paciencia, sobre todo conmigo, tu paciencia, el regalo de invitarme a hacer algo que, por un lado, soy indigno, me siento débil, pero no miro eso, miro tu fidelidad en tu verdad y en tus palabras. Tú usas un medio tan, a veces que notamos que tiene poco poder, como son las palabras, los conceptos, pero hay algo detrás de eso. Está la esencia de tu persona, está lo que Jesús hizo en la cruz, que es despertarnos, abrirnos los ojos. Yo te pido de forma particular y personal por cada persona que está aquí, también por los que nos están mirando y escuchando desde otros sitios. Todos necesitamos lo mismo. Necesitamos volver a encontrar ese billete dorado, que es ese billete que nos invita a ti a través de Cristo, que nos invita a no mirarnos a nosotros, que nos invita a entregarnos a tu fidelidad, que nos invita a valorar la realidad de quién eres tú y estar dispuesto a sufrir por ti, pero no de una forma, no como si fuéramos personas que nos gusta el sufrimiento, sino porque vemos que detrás de eso hay una obra tan preciosa donde podemos ver los colores de tu esencia y podemos encontrar no solamente paz, encontrar el abrazo, encontrar todo lo que buscamos fuera de ti, está ahí, está ahí. Y algo que podemos probar aquí ahora, pero que un día, como siempre, tú nos recuerdas, viviremos de una forma perfecta e infinita. Ayúdanos a que esto inunde y llene toda nuestra vida y que se produzcan cambios reales,
que realmente veamos esas marcas de tu mano y que la confrontación, que nuestros fallos, nuestros errores, nuestro egoísmo, volver una y otra vez a todo aquello que te sustituye, que no nos haga sentirnos destruidos, sino que nos ayude a correr a ti, a correr a ti. Así que oro por esto, Señor, porque tú vuelques tu corazón lleno de amor y gracia sobre nosotros y nos atrapes de nuevo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.